de medios de comunicación que nos acompañan esta mañana, a las compañeras y compañeros ICE que nos están viendo a través de la transmisión que tenemos en este momento vía Teams y a todas las personas que están conectadas también al Facebook de Grupo ICE. Agradecemos la presencia de ustedes en esta conferencia de prensa donde les compartiremos las acciones que estamos realizando para el desarrollo e incorporación de nuevas plantas eléctricas renovables que ingresarán al Sistema Eléctrico Nacional durante el periodo 2024-2026. En la mesa principal nos acompañan, de izquierda a derecha, el señor Kenneth Lobo, director de Planificación y Sostenibilidad del ICE, el señor Roberto Quiroz, gerente de electricidad del ICE, el señor Marco Acuña, presidente del Grupo ICE, el señor Harold Cordero, gerente general del ICE, y el señor Julio Matamoros, director de la División de Control y Operación del Sistema Eléctrico DOCSE. Iniciaremos con una presentación y posteriormente tendremos el espacio para sus preguntas. Le doy la palabra al señor Marco Acuña e iniciamos con la presentación. Muy buenos días, muchísimas gracias por estar acá, por atender la convocatoria. Muchas gracias al equipo por la realización de esta conferencia de prensa. Bueno, hay un tema principal y es lo que vamos a hacer hacia futuro, tanto en el corto y mediano plazo en cuanto a nueva generación de electricidad. Sin embargo, hay otros temas ahí importantes que queremos tocar con ustedes o que ustedes puedan tener con nosotros, ¿no? La idea es tener un intercambio para que haya pues mejor comprensión de varios asuntos que están sucediendo en cuanto al instituto. Así que muchísimas gracias a todas las personas que están acá de nuevo y las personas que nos están viendo. Pasamos, por favor. Bueno, ¿por qué hemos decidido ir de manera agresiva a aumentar la capacidad de generación del país? Bueno, primero que todo es porque ya no tenemos regla fiscal. Cuando teníamos la regla fiscal era imposible ya sea construir nuestras propias plantas o comprar electricidad de generación privada. Entonces el país iba a ver en una grave crisis energética si esa regla fiscal nos topaba la inversión y el gasto. Eso es lo primero, eso se logró el año pasado gracias a un proyecto de ley aprobado por los diputados que nos sacó de esa regla al instituto, que al final es una empresa y responde incluso a cuánto llueve y no llueve, ¿verdad? Nosotros no podemos tener un techo en cuanto a crecimiento del gasto y la inversión. Eso fue el medio o el obstáculo principal, pero en realidad la razón es que tenemos que atender las necesidades del crecimiento de la demanda eléctrica del país. Al final el ICE es el llamado a abastecer de electricidad de este país. Al fin y al cabo, aunque plantas de distribuidoras y plantas privadas no tengan agua, pues nosotros tenemos que venir a cubrir ese faltante de electricidad y no nos podemos quedar atrás. Y aquí tenemos, por ejemplo, esta razón fundamental que es el crecimiento de la demanda de electricidad. Vemos cómo en el año 2021 el crecimiento fue de consumo de energía eléctrica del 4.6%. En el 2022 fue de un 3% y en el 2023 un 3.6%. Esos crecimientos no se veían en muchos años. Y bueno, este año se tuvo la demanda eléctrica histórica. Julio, fue como 1924 o 26, ¿verdad? 1924 megavatios. Eso es histórico y la tuvimos hace unos días. Y nosotros estamos proyectando crecimientos de demanda en el orden del 3 y 4% para los próximos años. Esto en vista del crecimiento económico que tiene el país. Así, esa correlación es evidente y el área de planificación, que acá está Kenneth al final de la mesa, que lidera esa área, pues así lo ha determinado. Bueno, y también nosotros el año pasado y este año pues tenemos una alta generación con combustible, eso debido al faltante de agua, básicamente tanto para llenar los embalses como ¿cómo se llama? Filo de agua,
Entonces eso hace que tengamos que suplir la necesidad de energía eléctrica con otras fuentes. En este caso, combustible. Entonces, para mantener ese nivel de renovabilidad en la matriz, pues hacia futuro tenemos que hacer estas incorporaciones también. Pero no solo ahí, el ICE también tiene que invertir más de 100 millones de dólares en nuevas subestaciones y líneas eléctricas para poder traer toda esa electricidad nueva a las áreas de consumo. Entonces es un plan de inversión muy agresivo que ha trabajado el equipo durante todo el año pasado para ya este año empezar a impulsarlo. Algo importante y es que en niños pasados se veían aumentos tarifarios muy abruptos para el país cuando teníamos este fenómeno. Este fenómeno del Niño ha sido de cierta manera inédito, dicho así por el IMN, y es porque el faltante de lluvia no solamente afectó la vertiente pacífica, sino también la vertiente atlántica. Eso ha hecho que el año pasado nosotros incurriéramos en un gasto adicional de 86 mil millones de colones y este año alrededor de 100 mil millones de colones adicionales en compra de combustible y compra de electricidad a países vecinos de la región. Pero bueno, 180 mil millones de colones son como más de 300 millones de dólares, 350 millones de dólares por ahí. Y eso con la metodología de SVG pasada o antigua, eso lo hubiéramos tenido que recuperar, no sé, en un periodo de 3 meses o 6 meses, dependiendo de cómo se liquidara. Eso hubiera representado un aumento del 40% en las tarifas eléctricas este año. Sin embargo, el equipo financiero junto con el equipo técnico, DOCSE, planificación, gerencia de electricidad, gerencia general, lograron de cierta forma acomodar tanto las finanzas como la parte técnica para que ese incremento se diluyera en el tiempo y también con las gestiones que se realizaron en el ARECEP para que modificara la metodología. Esto representó en promedio un aumento de menos del 15% en general, en algunas distribuidoras subió menos. Y pasar de un 42% a un 15% o menos de aumento con las condiciones climáticas que tenemos, pues en mi criterio es un gran logro de la administración y una felicitación de nuevo al equipo que lo logró. Para los próximos años estaremos incluyendo 412 megavatios, eso en los próximos, hasta el 2026. Eso representa un aproximado de 540 millones de dólares que vendrán al país como inversión extranjera, inversión en áreas rurales, encadenamiento económico en esas zonas, porque al final estos proyectos estarán en las provincias Guanacaste, Punta Arenas y otros, donde existe el recurso, ¿verdad? No vamos a hacer plantas donde no hay recurso. Y eso es un 12% de la capacidad instalada actual. Sin embargo, no nos quedamos ahí. Vamos a lanzar un nuevo concurso pronto para capacidad adicional que vamos a estar anunciando para generación privada. Ahora, ¿por qué tenemos que estar utilizando estas leyes? ¿Por qué la participación privada y por qué no el ICE? Porque es un balance. Al final nosotros no solamente tenemos que generar o construir plantas de generación eléctrica, sino que también tenemos que hacer líneas de transmisión, subestaciones, líneas de distribución, darle mantenimiento a las plantas actuales, etcétera. Y bueno, es muchísima la inversión que tiene que hacer el país en electricidad en los próximos 5 años. Calculamos más de 1.000 millones de dólares y eso pues el ICE, pues hay que cuidarle las finanzas, ¿verdad? No podemos simplemente ir a invertir lo que nos dé la gana, hay que tener ese balance y el aporte privado es fundamental. Y para eso existe la ley 7200, que es la que se estaría utilizando para las nuevas incorporaciones. No sé si acá tal vez me pueda ayudar, no sé si Roberto o Kenneth, para esta parte que viene, por favor. Gracias, seguimos ahora. Bueno, muy bien, en complemento a lo que don Marco nos decía, importantísimo ver que el desarrollo que vamos a tener en los próximos años, alineado con el crecimiento de la demanda, pero también con previsiones que se están haciendo desde planificación,
a efectos de incorporar energía firme en el sistema, pero también recursos renovables que van a atender a la demanda y a la variabilidad que nos traen los efectos hidroclimatológicos, pues nos han permitido definir en el corto plazo cuáles son las capacidades en instalación que vamos a estar desarrollando. En primera instancia, en este periodo 2024-2026, estamos impulsando el desarrollo de alrededor de 270 megas en capacidad solar. Y este es un hito importantísimo a nivel país porque, si bien todos recuerdan, pues hasta este momento el sistema nuestro tiene proyectos de generación solar de pequeña escala, alrededor de 5 megas más o menos. Tenemos 3 de alrededor de esa dimensión en el sistema. Pero ahora sí vamos con proyectos bastante más grandes. De estos 150 megas van a estar desarrollándose por medio de generación privada en el marco de la ley 7200, pero adicionalmente el instituto está impulsando el desarrollo de 120 megas de capacidad de generación solar. Vamos a estar comenzando muy pronto con el desarrollo de un proyecto de generación de 10 megas que va a estar colocado aquí muy cerca del centro de consumo, es el proyecto solar fotovoltaico San Antonio, y ese va a ser la punta de lanza de todo el desarrollo de proyectos solares que en los próximos años va a estar haciendo la institución. Siguiente, por favor. Adicionalmente, en complemento al desarrollo de proyectos de energías renovables y a efectos de incrementar el mix energético que tenemos en el país, pues también estamos viendo desde planificación la necesidad de incorporar proyectos de generación eólica. Y aquí nuevamente tenemos la participación de diferentes actores. Estamos impulsando en este periodo 2024-2026 el desarrollo de alrededor de 122 megas en capacidad eólica, de los cuales ya la institución está en un proceso intensivo para poder tener en el menor plazo un proyecto de generación de 42 megas, que es básicamente la modernización de la planta eólica Tejona. Ya estaba en operación, estuvo en operación durante mucho tiempo, y ahora por un tema de tecnología pues estamos viendo la necesidad e importancia de poder avanzar en un proyecto de mayor escala y de mayor eficiencia. También estamos incorporando 80 megas en 2 bloques de generación privada. Hay un concurso que está en proceso en este momento y próximamente estaremos sacando el próximo concurso para complementar estos 80 megas que vamos a tener en el sistema. Gracias. Adicionalmente, en toda esta capacidad de estos 404 megas que vamos a estar instalando, gracias. No, pero estaban todas en esta. Listo. Vamos a tener la incorporación de plantas no solamente del ICE, no solamente de generadores privados, también vamos a tener el aporte de las distribuidoras, vamos a tener la compañía también entrando en esta participación, y importantísimo, como lo mencionó don Marco, la participación del sector privado pues es muy relevante en este desarrollo que vamos a tener por delante. Dentro de los proyectos de generación y de lo que estamos viendo también en el corto plazo y alineado con la 7200, pues está también en desarrollo un proyecto de biomasa. Este es un proyecto que está ya en la provincia de Guanacaste, en donde estaríamos incorporando 20 megas de capacidad adicional en una planta de generación privada, con la cual ya se tiene por parte de la institución firmada una carta de compromiso, y esto lo que nos habilita es a que la empresa pueda seguir adelante en este desarrollo y que en el menor plazo posible pues podamos contar con esta incorporación. Y como lo decía don Marco en un inicio, bueno, la participación y la incorporación de todas estas plantas es sumamente valioso en los próximos años. Crecimiento de la demanda, pero también en el marco del fenómeno del Niño, pues estamos viendo un consumo intensivo o un consumo fuerte de hidrocarburos que va a estar siendo desplazado por toda esta generación renovable que vamos a estar incorporando en la matriz. No solamente es esto que estamos viendo en primera instancia, tal vez también es importante indicar que un sistema de generación como el nuestro, además de recursos renovables variables como solar y eólico, requiere de proyectos que aporten energía firme y capacidad de regulación. Y en esta necesidad, y visto desde el plan de expansión de la generación del 2022, pues vemos la necesidad de poder incorporar proyectos como lo son Geotérmico Borinquen 1, que va a estar entrando en operación en el corto plazo, que tiene una capacidad instalada de 55 megas. Es una inversión importante de parte de la institución, son 252 millones de dólares que faltan por invertir, eso además de lo que ya se tiene en desarrollo.
Adicionalmente, estamos impulsando el desarrollo de la planta hidroeléctrica Forklift. Es una planta que va a estar construida en la zona de Siquirres y es complemento a la generación que hace hoy por hoy el proyecto hidroeléctrico Reventazón. Es una unidad adicional de generación que va a tener una casa de máquinas aparte y que nos permite extraer 53 megas de potencia aprovechando toda la regulación que ya hoy por hoy tiene el embalse. Y además, en complemento a esta capacidad firme que vamos a estar incorporando en nuestro sistema, pues está también en paralelo el desarrollo del proyecto geotérmico Borinquen 2. Es un proyecto geotérmico que se complementa con Borinquen 1 en todo un campo geotérmico que tenemos en la zona, pero que es importante decir que no solamente albergará tecnología de generación geotérmica, sino que también estamos en las valoraciones de preinversión de proyectos eólicos y solares en esta zona en particular. Entonces, finalmente va a ser no solamente geotermia, sino también un complejo de generación de energías renovables en toda una zona en particular. Estas plantas, que en el primer periodo 2024-2026, pues estamos hablando de 412 megas, pero que en el periodo extendido hasta el 2032 nos llevan a un requerimiento de 675 megas, pues realmente lo que muestran es el desarrollo que está teniendo el país hoy por hoy y en los próximos años. Y que sabemos que posiblemente podríamos tener incrementos en la demanda, que los estamos monitoreando desde planificación para que puedan ser atendidos de la mejor forma en el tiempo. Estos bloques de 120 megas solares que está desarrollando el instituto, que estará desarrollando el instituto, adicionalmente a Borinquen 1, Borinquen 2 y Forklift, son proyectos de gran envergadura, de una alta inversión, que como decía don Marco, se complementan con proyectos de transmisión. Todos estos proyectos necesariamente tienen que tener adiciones en el sistema de transmisión que nos permitan poder traer esa energía hasta el centro de consumo. Gracias. Permiso. Estos 675 megas de capacidad que vamos a estar incorporando en el sistema en los próximos años tienen una implicación de inversión directa de 1.414 millones de dólares. Solamente en generación, solamente proyectos de generación, que además activan diferentes procesos productivos y es de ahí también pues la importancia relativa a estos proyectos, no solamente la inversión directa, sino también la activación económica en todas las zonas donde vamos a estar desarrollando y posteriormente la generación de empleo en las plantas y en el comercio y en la industria alrededor de cada una de estas. Y en complemento, el proceso o el sistema de transmisión, pues que va a tener inversiones del orden de 142 millones de dólares en los próximos años, en obras en desarrollo, pero que además subirá al periodo 2030 con inversiones de alrededor de 300 millones de dólares por las otras obras que estamos planificando hoy por hoy, que permitan la incorporación de toda esta generación al sistema. Esta parte. Aquí, en este momento, bueno, les doy la palabra a don Julio, el jefe de la DOCSE, para que les comente un poquito de la coyuntura regional asociada al fenómeno del Niño también. Muchas gracias, doctor. Buenos días. Voy a referirme brevemente a cómo se está desarrollando algunos eventos a nivel centroamericano en lo relativo al mercado centroamericano de electricidad. Recientemente, la semana pasada, se declaró emergencia en Guatemala. Fue un decreto que emitió el Ministerio de Energía de Guatemala, esencialmente en relación con el tema del fenómeno del Niño. Este tema, pues por supuesto que nos impacta a todos en la región centroamericana. El decreto lo que dice esencialmente es tomar medidas al administrador de mercado, que se llama AMM, para que tome todas las precauciones del caso para no perder la capacidad de satisfacer la demanda eléctrica del mercado guatemalteco. Eso también implica que se suspenderán exportaciones en la medida en que puedan afectar la satisfacción de la demanda de Guatemala. El decreto esencialmente establece que el fenómeno del Niño se puede extender entre abril y mayo de este año. Hay una probabilidad de un 0.20% de que sea así. Ven, digamos, pérdidas, digamos, de recurso hidráulico del orden del 15 al 20%. Y bueno, para efectos prácticos, es un tema que ya todo el mundo, o todos conocemos bien, las implicaciones de un niño, como decía don Marco,
que es bastante severo, que afecta a todas las regiones de Centroamérica. La implicación esencialmente es que todos los países tienen que tomar precauciones para efectos de no perder su capacidad de satisfacer la demanda. Otra consecuencia es que los recursos hidráulicos se van a ver significativamente afectados, y eso lleva a que el complemento de las energías renovables, que es la generación térmica, sea la que se utilice un poco más de lo que es en la tendencia promedio en otros años. En cuanto a Costa Rica, pues estamos tomando todas las previsiones del caso. Desde tiempo atrás hay una labor de planificación que hace el ICE, planificación operativa, que nos lleva a entender que este fenómeno del Niño ya iba a estar presente, y en el caso nuestro, pues los recursos que tenemos hidráulicos los estamos utilizando según la curva de programación que estamos definiendo para aprovechar al máximo nuestros recursos hidráulicos. Entonces, las incertidumbres están ahí sobre los impactos del fenómeno del Niño, pero nosotros de parte nuestra, de parte del ICE, estamos tomando las previsiones del caso. No sé si algo más. Está bien. Gracias. Le agradecemos a don Kenneth y a don Julio su participación. A continuación, don Marco Acuña va a hacer un cierre, y simultáneamente los medios que deseen hacer consultas pueden ir reservando sus espacios con Adriana y con el compañero José Pablo, que se encuentra acá detrás. Adelante, don Marco. Gracias, Isabel, y al equipo por la presentación. Básicamente voy a hacer un resumen. Pues bueno, se habla mucho de que la institución no ha planificado el niño, se ha hablado mucho ¿verdad?, de que estamos quemando mucho combustible, pero bueno, yo prefiero quemar combustible y comprarle combustible a Recope que estar atendiendo racionamientos eléctricos. Yo no sé si están de acuerdo conmigo. La planificación del niño empezó en la arena política al sacar al ICE de la regla fiscal. Esa fue la primera medida de planificación para atender el fenómeno del niño en Costa Rica. A partir de ahí, pudimos hacer la adquisición o el alquiler de plantas de emergencia térmicas en vista de que ya sabíamos que los países de la región van a cerrar las fronteras a la exportación de electricidad. Cuando hay niños, en Centroamérica es sálvese quien pueda, ¿verdad? Entonces nosotros tomamos las previsiones, tanto financieras, técnicas, comerciales, desde el año pasado, desde julio y antes, cuando sabíamos que el niño se iba a extender, e hicimos una contratación urgente de plantas térmicas. Una parte ya entró en operación, otra no ha entrado en operación, por lo que consideramos supuestos incumplimientos del contratista. Extraño que una sí entró y la otra no ha podido entrar, ¿verdad? Cuando las dos tienen las mismas condiciones. Sin embargo, esa planificación no solamente ha sido técnica, el DOCSE, planificación, sino que ha sido financiera. Gracias a la solidez financiera de la institución, logramos amortiguar el incremento tarifario natural en todos los eventos del niño. Y de esa manera, yo puedo decir que el equipo ha hecho el trabajo necesario para que Costa Rica tenga el servicio eléctrico continuo en meses bastante críticos, que son los que vienen. Y hemos tomado otras previsiones más accesorias, sin embargo, todo enrumbado a que tanto sus casas, sus empresas, sus industrias tengan electricidad para producir y para hacer las actividades cotidianas. Ese es el mensaje final. El ICE está ahí para agregarle valor económico, social al país, siempre cuidando las finanzas, cuidando la gente y por supuesto el ambiente. Muchísimas gracias. Okay, de esta manera vamos a dar inicio con el periodo de preguntas por parte de los medios de comunicación. Acá a la izquierda, donde se encuentra la compañera Adriana Víquez, tenemos el espacio para que puedan acercarse y hacer sus preguntas. Vamos a iniciar con el compañero José Manuel Peña. Importante que indiquen su nombre y el medio que representan, y les agradecemos ser muy concretos en las preguntas para poder aprovechar de la mejor manera el tiempo que tenemos para ustedes. Adelante, don José Manuel. Buenos días. Aló. ¿Está bien, no? José Manuel Peña,
periódico Conexión, el New York Times de Guanacaste, dicen los amigos. Puntualmente, hay seguridad absoluta de que Costa Rica no vivirá los tormentosos años de nebulosa oscuridad como la que ocurrió en algún momento, según se desprende de las afirmaciones. Quería saber cuál es el país que más ha exportado en los últimos tiempos energía eléctrica a Costa Rica, y tal vez desde cuándo Costa Rica, que era señera y era vanguardia para exportar, dejó de hacerlo. Sí, gracias. Básicamente, responder a su pregunta sobre las exportaciones, el mayor exportador en Centroamérica en los últimos meses ha sido Guatemala. Por eso es que es importante estudiar qué está pasando a nivel centroamericano. Y nosotros hemos estado importando energía también en los últimos meses, como una medida, digamos, para precisamente importar más barato que la generación térmica que tenemos. Entonces, desde el punto de vista centroamericano, el impacto del Niño ya se dio. Esto fue el año pasado. Hubo incluso racionamientos en algunos países. Costa Rica no racionó, y la razón principal es que se tomaron las previsiones del caso de parte del ICE. Esas previsiones iban a guardar el almacenamiento de agua, de los embalses, reservarlo para un momento que sea más crítico, más valioso en su uso, y por otro lado también usar el mercado centroamericano cuando es posible usarlo, cuando es económico usarlo. Entonces, la condición de importación y exportación varía. Sí, tuvimos en el año 2021 unas exportaciones significativas, 2022, perdón, 2021-2022. Y eso, digamos, es natural, porque lo que nosotros tenemos como fortaleza, principalmente para exportar, es la generación hidráulica, que depende de la naturaleza. Entonces, es algo natural pensar que por esa variabilidad climática, pues en algunos casos vamos a tener menos hidraulicidad, no vamos a poder exportar, sí importamos, y en otros casos vamos a ser exportadores y no importamos casi nada. Entonces, son condiciones que son, podría decirse, naturales en este momento para nosotros. Sí ha afectado sensiblemente el Niño a otros países, Honduras, Panamá, Guatemala y también El Salvador. Casi que el único país que no se afectó sensiblemente fue Costa Rica, precisamente. Don José Manuel, si gusta, vamos con los compañeros que van en orden y vamos midiendo los tiempos para darle la oportunidad a todos. ¿Está bien? Continuamos con Kenneth Meléndez del SINAR. Buenos días, Kenneth Meléndez de SINAR. Costa Rica se ha planteado hace mucho tiempo una meta de ser un país verde, ¿verdad? ¿Qué posibilidades hay con ese proyecto de que en algún momento el país ya deje de depender, en momentos especiales, como ahora con el Niño, de otro tipo de energías como son las derivadas del combustible? Y lo otro también que quiero consultarles es en temas tarifarios. Evidentemente esto requiere una inversión más grande. No sé si la producción de ese tipo de energía es más económica y eso a largo plazo va a beneficiar las tarifas de los costarricenses. Buenos días, mucho gusto. Keiner Arce, gerente de finanzas del ICE. Sí, vamos a ver, esta nueva capacidad responde a necesidades que la demanda hoy está arrojando. Y como bien se indica, son fuentes renovables que son las que el plan de expansión arroja hoy como la mejor alternativa para atender un crecimiento de la demanda. En ese sentido, nosotros estamos planteando un plan de expansión que también lleve beneficios a la tarifa, de tal forma que también, además de atender nueva demanda que genera ingresos a la institución, se propongan las inversiones más eficientes para el sistema y que también sustituyan energía que hoy es un poco más costosa por energía más barata. Lo que estamos buscando es también que este nuevo plan de expansión acompañe a eficiencias tarifarias. Nada más quería agregar
que justamente por eso son el plan de expansión o el sistema ha arrojado generación solar y eólica, porque justamente esas son las dos tecnologías que vienen a complementar la generación hidráulica o hidroelectricidad. Entonces en verano, pues cuando tenemos mucha radiación solar, pues podemos generar bastante electricidad con sol. Entonces eso viene a compensar el uso de combustibles. Todo esto no son decisiones antojadizas, son análisis que se llevan en software, que corren incluso en otros países por lo complicado que es correr esos programas. Y eso es lo que ha arrojado. Ahí se incluye pues, las necesidades del país, ahí se incluye pues, el costo de la electricidad, el costo de la energía, y al final determina cuáles son los proyectos, ¿verdad? Otra cosa importante es que hay una distribución entre inversión propia, inversión de cooperativas y empresas eléctricas también, y por supuesto empresas privadas. Entonces ese balance es el que nosotros estamos ahora anunciando y que nos va a permitir atender la demanda con precios competitivos, que eso no lo podemos olvidar. Muy bien, continuamos con Pablo Villalobos de Teletica. Gracias y buenos días a los presentes. Don Marco, tal vez muy puntual, son dos aspectos que quisiera pues ahondar. En la presentación se menciona de una serie de inversiones por alrededor de 600 millones, no recuerdo, a un plazo de 2 años, me parece, para obtener alrededor de 412 megas de potencia. Entonces, tal vez si pudiese concretar cuáles proyectos son los que incluyen esos 412 a 2 años plazo, digamos, cuáles son los que van a estar aportando esa potencia a la matriz. Y en relación con el decreto de emergencia que se emitió en Guatemala, quisiera saber cuál es la afectación que va a tener Costa Rica. En el tanto se menciona en esta conferencia que bueno, es el principal exportador y Costa Rica estaba pues importando, no sé si específicamente de Guatemala, y si Costa Rica valora pues emitir un decreto en un sentido similar por la emergencia que se vive en relación con el niño. Gracias. Muchas gracias por la pregunta. Bueno, acá está, lo hicimos en la presentación. Nosotros vamos a desarrollar 120 megavatios de generación solar en los próximos 2 años, me corrige cualquier cosa, Roberto. Propios, ¿verdad? Y 150 megavatios solares a cargo del sector privado. Eso ya hay 270, perdón. Y después tenemos capacidad eólica por 122 megavatios, nosotros con 42, y luego 80 megavatios privados. Eso es lo que se espera. Es que, bueno, no sé exactamente cuántos son, pero Roberto, eso salió de un concurso que se hizo el año pasado, que yo no conozco los detalles. Tal vez para explicar, en eólico, ICE es un único proyecto que es Tejona. De los 80 restantes son 2 concursos que se van a hacer a través de las 7200 con plantas de 20 megas. En el solar propio, ICE, esos 120 megas están diluidos en 3 proyectos o 2 proyectos, dependiendo de la configuración. Ya hay uno que está aprobado por el Consejo Directivo, que va a salir pronto la licitación, que son 10 megavatios en San Antonio. Y los demás de los privados son proyectos que se están terminando el concurso se está terminando de anunciar y sería publicado la otra semana en Gaceta, y ya ahí le podremos decir cuáles son la cantidad de proyectos que finalmente se van a terminar. Serían alrededor de unos 5 proyectos que están quedando asignados en este momento, más el nuevo concurso que vamos a sacar, que podrían ser también unos 5 proyectos más o menos. Sí, exactamente. Sí. Exactamente, son los 4 eólicos y los 5 solares, privados, ¿verdad? Más los del ICE. Con las afectaciones de Guatemala, Pablo, es importante ver que nosotros no estamos declarando racionamiento. Ese es el principal punto de comparación con el resto de los países que han tenido que acudir a esta medida para poder paliar la situación por la que han pasado. Guatemala en este momento lo que va a hacer es limitar las exportaciones. Ya otros países las habían limitado en sus capacidades desde antes. Por ejemplo, El Salvador
Ya nosotros teníamos muy pocas compras. ¿Qué nos va a pasar a nosotros ahora? Vamos a tener que aumentar el uso del térmico, el uso de nuestros embalses para los próximos 2 meses, que es lo más duro del verano. Pero la principal ventaja en Costa Rica, o la principal importancia que hemos tenido, es que nosotros no hemos sufrido ni vamos a sufrir racionamientos en lo que resta de este fenómeno del Niño. Sí, es que faltó esa pregunta de contestar. Sí, no hay una declaratoria de emergencia que esté en discusión. El año pasado, pues lo estuvimos viendo con la Comisión Nacional de Emergencias, etcétera, y el MINAE. Sin embargo, se decidió no emitirla en vista de que el riesgo era mitigable con las condiciones, pues, y con la gestión normal que ejecuta la institución. Continuamos con Cristian Morris de Despertar CR. Gracias, muy buenos días. Yo estoy interesada con respecto a lo que usted dice acerca de un nuevo proyecto hidroeléctrico en el lado de Siquirres que vendría a complementar al proyecto hidroeléctrico del Reventazón. Quería conocer un poco la situación con respecto a eso, porque cuando se construyó Reventazón se había indicado que iba a ser un proyecto de muy largo plazo y que vendría a equilibrar, digamos, la situación hidrológica del país, de producción energética. ¿Qué es lo que está pasando con Reventazón para que decidan realizar este tipo de acciones complementarias? Y si sería dentro también del mismo terreno donde está el proyecto hidroeléctrico Reventazón. Y de los 1.514 millones, quería saber cuánto eso sería inversión del ICE y cuánto sería privado. Gracias. Ok, Cristi, a ver, con Reventazón no está sucediendo nada. Reventazón está operando a como debe operar. Su función se ha cumplido a cabalidad. De hecho, en el frente frío que tuvimos en febrero, pudimos aprovechar toda su capacidad de almacenamiento e incluso nos permitió exportar. Estas son las situaciones típicas que podemos tener. Forklift es una ventaja que estamos aprovechando porque se habían dejado algunas previsiones y tenemos capacidad suficiente en esa cuenca para poder crear una segunda casa de máquinas y aumentar la capacidad que ya tenemos en Reventazón. Entonces, simplemente la demanda ha estado creciendo de tal forma que ya vemos la necesidad de que en el acompañamiento al eólico y solar, que tiene una variabilidad, ocupamos meter una energía base que nos permita complementar esa variabilidad, y el proyecto ideal para hacerlo en este momento es Fortif. ¿Okay? Está 2030. Nosotros ya estamos terminando las etapas de factibilidad para entonces ya iniciar con los procesos de construcción. Se ha avanzado con los temas socioambientales, que son las primeras etapas, pero ya el proyecto como un tal ya comenzó. Hemos ido quemando las etapas previas de permisos ambientales y ese tipo de cosas para avanzar. Con respecto a las inversiones, en la presentación, ahí los fuimos desglosando. Ellos van a tener la presentación, ¿no, Isa? Sí, señor. Del total de esos 1.500, uno podría decir que más de la mitad de eso puede ser privado, enfocado en los solares y en los eólicos, y después el resto, el complemento más fuerte, que es el hidroeléctrico y la geotermia. Eso está destinado al ICE por los niveles de inversiones que se tienen y por los niveles de riesgo. Somos nosotros los que tenemos que cubrir esos proyectos. Sí, yo quisiera agregar algo, perdón, Isa. Adelante. Y es que, bueno, pueden decir, ¿y por qué el geotérmico y el hidro son mucho más caros que el solar? Bueno, yo nunca he visto un solar generando en la noche, un hidro sí, y un eólico también, ¿verdad? Además que, pues que tienen más flexibilidad. A las máquinas estarse moviendo en una hidro, eso aporta otros servicios a la red que no aporta un panel solar, por ejemplo. Y bueno, todo eso hace que el costo de inversión sea más alto por las capacidades pues extra que tienen estas tecnologías. Así que, por ejemplo, una planta geotérmica opera el 95% del tiempo a plena carga. Eso es al 100%. Un solar opera al máximo 20-22%.
cuando uno hace el promedio anual de generación. Entonces, lógicamente una planta que opera más tiempo es más cara porque así funcionan estos temas económicos y financieros. Solo quería hacer esa acotación y decirles que también estas plantas solares vienen a diversificar más la matriz y necesitamos firmeza con las plantas hidro y las plantas geotérmicas para cuando no hay sol o cuando no hay viento. Entonces, esa es la magia que hace el equipo de planificación para que el país siempre tenga la posibilidad de encender la luz las 24 horas del día. Continuamos con el colega Gilberto Luna de Novedades Locales. Muy buenos días, don Marco, señores de la mesa principal, colegas. Usted hablaba del impacto en las tarifas, que podría haber sido desde el 42%, pero se va a reducir significativamente. Esa disminución o eso que no nos van a cobrar en el recibo no va a impactar posteriormente las finanzas del ICE. Buenos días, mucho gusto. No, nosotros dentro de los escenarios que realizamos, por supuesto tomamos todas las previsiones para poder atender una propuesta como fue diluir esa recuperación en un periodo superior, que nos lleva hasta 24 meses. Tal vez una aclaración, no es que el ICE lo va a dejar de recibir, lo vamos a recibir, solo que en lugar de recibirlo en un plazo de 3 meses, 6 meses, con un incremento de un 42%, lo vamos a recibir en un plazo entre 12 a 24 meses, que representa solo un crecimiento de un 15% en la tarifa. No hay ninguna afectación a las finanzas del ICE, el tema lo tenemos bien controlado, bien estudiado y con todas las previsiones correspondientes. Sí, el cambio metodológico se dio en octubre, noviembre del año anterior, y a partir de enero de este año fue que ya la autoridad reguladora aprobó ese incremento del 15%. Entonces tampoco visualizamos un incremento en las tarifas durante este año. Ya las tarifas se van a mantener estables de aquí a que hagamos la próxima revisión para a partir de enero de 2025. Don José Manuel tenía una pregunta adicional, nada más la vamos a atender aprovechando el espacio acá. Tal vez es un poco general, pero como aquí se planifica, toda esta expansión impresionante, hay algunos cálculos sobre la base de qué generación de empleo producirá en las diferentes regiones del país. Y también nos hace soñar que los cascos amarillos volverán protagónicamente con esa fuerza impresionante de las grandes obras. Me gustaría un comentario. Y puntualmente, en cuanto a todo el desarrollo de este plan, implica que Costa Rica dormirá tranquila, no habrá ninguna amenaza de apagones a mediano y largo plazo, y si eventualmente entonces también el país más bien volverá a exportar energía y a traer plata fresca al país. Muchas gracias por la pregunta. Efectivamente, todo lo que estamos viviendo da cuenta de un contexto que está sustentado en una planificación robusta, en una planificación que es de carácter plurianual, porque el fenómeno del Niño que estamos viviendo, esto es algo que es recurrente, ¿verdad? No es la primera vez que el país se enfrenta a un fenómeno de esta naturaleza y que en sistemas eléctricos como el costarricense, que está basado en la hidroelectricidad por disposición de ley, ¿verdad? La ley 449 de creación del ICE, esa fue la tarea que encomendó hace 75 años a esta institución, desarrollar las fuerzas eléctricas sobre esa base hidráulica precisamente para mover económicamente la nación. En ese sentido, nosotros no tenemos duda alguna que esa presencia, como bien refiere el señor Peña, de los cascos amarillos nuevamente a lo largo del país, es una inversión que propicia arrastre, porque en el tiempo la hemos visto de la mano de grandes proyectos que se han desarrollado en una empresa de ingeniería del calibre del ICE, de cómo el ICE viene y aflora entonces la señora que vende la comida y hace su cedudita,
y de repente cómo emergen una serie de comercios alternativos y cómo se va dando ese desarrollo en las comunidades, también con las obras que de cara a lo que es la parte social de cuando el ICE llega como ese buen vecino a la comunidad, vemos reflejados en campos deportivos, en salones comunales, acueductos y todo ese tipo de cosas, sin que a este momento nosotros tengamos pues una cifra concreta en torno a estos más de 1.500 millones que se van a disponer hasta tanto más allá del 2030. Consideramos que en el año del 75 aniversario del ICE es una señal concreta de lo que son los principios fundacionales de esta empresa y que están precisamente remozadas así en la estrategia corporativa que con motivo de la presente administración desde la presidencia ejecutiva Don Marco lideró y que hemos acuerpado en cada una de las empresas. El ICE no es la excepción y en ese contexto la meta grande que tenemos nosotros y ambiciosa es ir tras la electrificación de la economía, porque sabemos que la matriz eléctrica nacional es reconocida internacionalmente por su grado de renovabilidad, por esa energía verde tan deseada en compromisos tan de alto nivel como los expuestos por las Naciones Unidas en aspiraciones como los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, pero sabemos del gran espacio que también nosotros tenemos en esta etapa tras haber llevado a una cobertura de más del 99% de los hogares, ¿verdad? 99.4%, de en los años húmedos a raíz de lo que es la base de nuestro sistema, lograr generaciones también del 99% tanto renovables, pero eso a nivel energético, desde el punto de vista país, representará entre el 20 o el 30% dependiendo de los números que usemos. Ahí el ICE tiene una gran oportunidad de relanzarse sobre esta plataforma de estas inversiones para ir a buscar esos procesos que aún son altamente energéticos, pero no están movidos por electricidad. El transporte eléctrico, las industrias que son muy intensivas en energía, por temas de calderas, de hornos, enfriamiento, calentamiento de agua, y ahí es donde nosotros vemos en esta administración y con base a la estrategia y a toda la planificación técnica que da cuenta en esta expansión de la generación y las obras conexas, pues de transmisión y distribución, la oportunidad de volverle a sacar brillo a ICE como una empresa de propiedad estatal del cual todos los costarricenses nos sentimos orgullosos. Muchas gracias, don Harold. Y finalizamos con el colega Julio Arrieta de Canal 36. Bueno, sí, quería ver si me podían contestar, si podrían hablarnos sobre el aumento en la demanda eléctrica que se espera este año al 2026 y sobre todo la generación de empleo que estaban comentando ahora. Gracias. Gracias, don Julio, por la consulta. Es importante decir, tal vez antes de dar datos en relación a lo que estamos viendo ahorita o en los últimos años, que en la década pasada a nivel país veníamos con un crecimiento relativamente bajo de la demanda eléctrica. Del 2010 al 2019 teníamos en promedio un crecimiento del orden de 1.7% en crecimiento de la demanda eléctrica. Nos cayó pandemia en el 2020 y bueno, eso nos dio todavía una contracción de la demanda importante, bueno, eso conocido a nivel país. Pero después del 2020, específicamente en el 2021, comenzamos con una recuperación importante de la economía. En ese momento, a nivel de los estudios que teníamos a nivel nacional e internacional, bueno, se conoció como el efecto rebote en la economía y para esa fecha tuvimos un crecimiento del orden de 4, ya le doy el dato exacto que está aquí en la presentación, 4.6% de la demanda eléctrica. Es un dato importantísimo si lo comparamos con el histórico que veníamos teniendo de camino. Se creía que era un efecto rebote, así lo veían los economistas en diferentes foros. Nosotros igual seguíamos haciendo un mapeo del crecimiento de la demanda. El crecimiento ha sido sostenido, o sea, hemos venido teniendo crecimientos de alrededor de 3% en el 2022, 3,6% en el 2023 y esperamos que este año cierre todavía mayor, esperamos que este año cierre por encima del 4%. Y si lo vemos en el periodo 2020-2023, pues estamos hablando de un crecimiento en promedio de 3,7%, bastante superior al histórico que traíamos de por medio. Y si vemos el periodo 2024-2026, que ya esto es proyectado y es con base en las expectativas económicas y el desarrollo que está teniendo el país, aparte de otras variables que tomamos en consideración,
pues vamos a tener un crecimiento del orden de 3,5%. Entonces, ya ese crecimiento por sí solo nos marca un indicador importantísimo en relación al desarrollo que vamos a tener por delante, en el sistema de generación y en el sistema de transmisión también. Entonces, pues, es un dato importante a efectos de tomarlo en consideración. Muchas gracias a todos los colegas que nos acompañaron esta mañana. Algunos detalles importantes, ya les hicimos el envío del comunicado de prensa producto de esta conferencia y también de la presentación que acaban de realizar los voceros. Además, tenemos a disposición de todos ustedes el chat de prensa, de comunicación, donde tenemos un relacionamiento mucho más directo y, por supuesto, los envíos por correo que regularmente realizamos. Tenemos una serie de consultas también en otros canales que vamos a ir atendiendo de manera más directa por cada uno de los voceros para los colegas que estaban conectados también a través de otros canales digitales. Le agradecemos a todos los compañeros voceros que estaban en la mesa principal y después de esta conferencia pues tenemos un espacio también para todos ustedes acá. Muchas gracias y que tengan un muy buen día.